Soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision para formar a oftalmólogos locales y ampliar así nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Desde entonces sabemos que el paradigma de un paciente, un estudiante y un cirujano, aunque exitoso, no podía ni de lejos satisfacer las necesidades. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Por lo tanto, hemos decidido apoyar y promover un curso en video sobre estrabismo y ambliopía, y donde contactamos con el Dr. Burt Kushner para desarrollar el currículo y contratar a expertos mundiales para impartir las conferencias. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Agradecemos a los pacientes y amigos que han contribuido económicamente a hacer realidad nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que las conferencias le resulten estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Burt Kushner. Bienvenidos a este curso de One World, One Vision sobre estrabismo. La conferencia de hoy es el examen sensorio motor. Si eres nuevo aquí, me alegro, y si eres un espectador habitual, también de darle la bienvenida de nuevo. Y estoy encantado de presentarles a la ponente de hoy, la profesora Kyle Arnoldi. La profesora Arnoldi es profesora adjunta en la Universidad de Buffalo. Es la directora del programa de la beca de ortopedia del Instituto Oftalmológico Ross. Ha publicado 49 artículos en revistas indexadas, 10 libros de texto o capítulos de libros de texto, y es coeditora en jefe del Journal of Binocular Vision and Ocular Motility. Es un gran placer, así que le cedo la palabra a la profesora Kyle Arnoldi. Gracias, Dr. Kushner. La prevalencia del estrabismo se ha descrito entre el 2 y el 5.6% en niños sanos y hasta un 2% en adultos. 1 de cada 25 adultos desarrollará estrabismo a lo largo de su vida. El primer paso es una revisión del examen sensorio-motor en el que recopilamos nuestros datos e interpretamos nuestros resultados. Esto es lo que les presentaré hoy. Además de todos los nuevos pacientes con estrabismo, pacientes programados para cirugía de estrabismo y todos los casos postoperatorios de estrabismo, hay otros grupos de pacientes que se benefician del examen sensorio-motor. Entre ellos se incluyen los pacientes con problemas de visión binocular, aunque no parezcan tener estrabismo. Adultos con antecedentes de estrabismo o ambliopía de inicio en infancia. Pero si esos adultos están programados para cirugía refractiva u orbitaria, y cualquier paciente que tenga un mayor riesgo de estrabismo debido a sus antecedentes médicos. El propósito del examen sensorio-motor es recopilar de forma eficiente y precisa los datos esenciales del paciente. Ahora, esto incluirá la clarificación de los síntomas del paciente, sus necesidades y expectativas. Vamos a evaluar la alineación y la motilidad ocular, los componentes estáticos y dinámicos de la parte motora del examen. Vamos a evaluar el estado sensorial actual y determinar el potencial de la visión binocular para ayudar en el diagnóstico y la formulación de un plan. En la práctica, el examen no sigue una trayectoria clara y ordenada, porque cada punto de datos que recogemos del examen puede alterar nuestro plan de acción. A menudo tenemos que dar marcha atrás o tomar un desvío.
en función de los descubrimientos durante el examen. Entonces, ¿dónde empieza esta hoja de ruta? Los que hayan estudiado física estarán familiarizados con algo que se llama efecto observador. Describe los cambios que se producen en un fenómeno simplemente por el hecho de observarlo. Ocurre porque los instrumentos o los métodos que necesitamos alteran el estado de lo que están midiendo. Ahora, el efecto observador también se aplica en medicina y en la estrabología, pero no lo llamamos efecto observador, lo llamamos disociación del examen. Con esto, algunos clínicos creen que las pruebas sensoriales deben hacerse antes que cualquier otro componente del examen, con la excepción de la historia clínica. Argumentan que incluso el examen de la visión tiene el potencial de romper irremediablemente la fusión, disociar los ojos y destruir cualquier rastro de evidencia de una binocularidad frágil. Específicamente, muchos prefieren empezar el examen sensitivo motor, evaluando estereopsis. Pero al hacer esto, muchos pacientes que no podrían tener estereopsis debido a su estrabismo o quizás visión disminuida, son expuestos repetidamente a la prueba, dándoles la oportunidad de aprender las respuestas correctas. Con el tiempo, esa prueba puede dejar de tener sentido. Y al hacer primero la evaluación sensorial, el examinador trabaja en un marco abierto, sin información del examen que pueda afectar el juicio clínico. Para no dejar de lado ninguna prueba sensorial, uno se ve forzado a realizar cada versión de cada prueba, y eso simplemente no es eficiente. Casi siempre empiezo mi examen sensoriomotor probando la visión. La visión siempre es prioridad, independientemente de nuestra subespecialidad. Esto también maximiza la eficacia del examen, que es fundamental cuando se trabaja con niños en particular. ¿Cómo mejora la eficacia? Bueno, en el paciente adulto nos permite detectar inmediatamente distorsión, diplopía monocular, aniseiconia. Estos fenómenos pueden afectar al potencial de fusión y también pueden confundir si no se sabe que están presentes cuando comienzas tus pruebas sensoriales. Pero lo más importante es que conocer la agudeza visual nos ayudará a elegir la prueba motora y sensorial adecuada para completar el examen. Y en el niño, debido a que el tratamiento de la ambliopía debe ser oportuno, debemos maximizar la cooperación y la atención para obtener una visión precisa primero. Esta no es una conferencia sobre pruebas de visión, pero sería útil revisar por unos minutos las pruebas de visión en niños no verbales o preverbales. Los niños de 2 años pueden realizar pruebas de optotipos, especialmente al señalar los optotipos que se muestran. Si realmente necesitamos medir la agudeza visual a esta edad, disponemos de algunas pruebas basadas en la función visual mínima visible. Se trata del tambor con líneas, test de mirada preferencial y potenciales occipitales evocados. Pero estas pruebas suelen sobreestimar la agudeza visual y no siempre se consideran confiables para detectar la disminución de la visión, debida a ambliopía estrábica. Por lo tanto, puede que no sea práctico utilizar estos métodos rutinariamente. En cambio, la evaluación de visión en el paciente preverbal suele ser cualitativa. Dado que la causa más común de disminución de la visión en niños pequeños es la ambliopía, y la ambliopía es casi siempre unilateral, podemos detectarla determinando si el niño tiene un ojo preferido. Para ello, utilizamos un proceso de 3 pasos. Los 2 primeros pasos se realizan con un ojo del paciente ocluido. El examinador podrá evaluar la calidad de la fijación monocular y comparar el resultado con el otro ojo. Pero el tercer paso es posiblemente el más importante. En él, damos al niño la posibilidad de elegir qué ojo prefiere utilizar,
Esto nos permite detectar una preferencia de fijación en presencia de un factor de riesgo ambliogénico, como el estrabismo. Y eso suele ser suficiente para hacer un juicio cualitativo de la agudeza visual y hacer un diagnóstico de ambliopía. En un niño con estrabismo visible, esto es fácil. El niño fija con el ojo derecho, forzamos la oclusión con el ojo no fijador y luego le quitamos la oclusión para ver qué pasa cuando al niño se le da la opción y puede usar cualquiera de los dos ojos. ¿Siguen fijando con el ojo que forzamos la fijación o volverán al ojo que fijaban anteriormente? En el niño con ojos rectos, esto va a ser más difícil de hacer, ojos rectos o casi rectos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es agregar un prisma en la prueba de tropia inducida para crear un estrabismo vertical y luego ver cómo responde el niño. Recuerde que la prueba de tropia inducida solo es necesaria para aquellos pacientes con ojos rectos o casi rectos. Cualquier niño que no tenga un estrabismo que sea fácilmente visible para el examinador. La adición del prisma va a crear diplopía, forzando al niño a ver con el ojo más claro para la fijación. Me resulta útil introducir el prisma y luego ocluir el ojo contralateral. Yo fuerzo la fijación con el ojo que está detrás del prisma para ver qué me parece a mí. Es importante utilizar un prisma de valor moderado con la base en posición vertical. No conviene un prisma demasiado pequeño porque no podrá ver qué ojo es el preferido. Y un prisma demasiado grande va y puede enmascarar o acentuar una disminución de la visión. También hay que repetir la prueba con el prisma en el otro ojo para asegurar simetría y comparar respuestas entre el ojo derecho e izquierdo. También puede realizar la prueba de tropía inducida con el prisma base a base colocado sobre los ojos del niño simultáneamente. Utilizar este método tiene sus ventajas. Utilizar dos prismas de igual valor significa que serán igualmente claros. Por lo tanto, no opacamos la visión preferentemente un ojo sobre el otro. Creo que nos da una idea más precisa de qué ojo está siendo preferido. Dado que estamos buscando asimetría y un comportamiento de fijación, podemos utilizar prismas de mayor potencia, siempre y cuando la potencia sea la misma en cada ojo. Manteniéndolo base con base, estamos creando una esotropía y podemos ver fácilmente la preferencia de fijación. De acuerdo, ya tenemos nuestra agudeza visual. El siguiente paso en mi examen sensorio-motor, ese paso es la alineación ocular en posición primaria de lejos y de cerca. Como mencionado, no a todos les gusta medir alineación antes de pruebas sensoriales, pero para mí este paso es crítico en mi elección de pruebas sensoriales. Para este paso, tengo dos objetivos. Número 1, hay una foria o tropia, o una desviación intermitente o una tropia superpuesta a una foria. Y 2, ¿cuál es el tamaño del ángulo trópico? ¿Es pequeño, mediano o grande? Las respuestas a estas preguntas determinarán cómo proceder con las pruebas sensoriales. ¿Qué tipo de visión binocular debemos comprobar? ¿En qué orden y con qué pruebas? Y también cómo interpretar esas respuestas. Existen varios métodos diferentes para detectar y cuantificar una desalineación ocular. Suelen clasificarse en 3 categorías principales. La primera a la que me referiré son las pruebas de reflejo luminoso corneal. Solo pueden detectar un tropia y tienden a subestimar significativamente la desviación. Su precisión depende de la capacidad para detectar un desplazamiento de 1 milímetro o menos del reflejo luminoso corneal. Por ello, estas pruebas son imprecisas para las desviaciones más pequeñas. Tampoco controlan la acomodación, que puede influir significativamente en la alineación ocular, sobre todo en los niños. Pero para pacientes jóvenes o poco cooperativos y los que tienen mala visión, esta puede ser mejor.
Seguimos con las pruebas de diplopía. Estas son la rojo-verde Lancaster, la prueba de Maddox y la pantalla de Hess, entre otras. Sin embargo, al igual que las pruebas de reflejo luminoso, estas pruebas no controlan la fusión, por lo que no pueden distinguir entre foria y tropia. Tampoco controlan la acomodación. No pueden utilizarse con precisión en personas con una correspondencia binocular anormal. Y por supuesto se necesitan equipos y conocimientos especiales. Las pruebas favoritas son las pruebas de oclusión. Las utilizamos siempre que sea posible. El paciente debe tener fijación foveal para que sean precisas. Y se utilizan mejor en niños mayores y adultos, pero incluso se pueden utilizar en niños muy pequeños y bebés. Las pruebas de oclusión se consideran el gold standard. ¿Por qué se consideran el gold standard? Por su precisión y exactitud. Son las más disociantes de los 3 tipos de pruebas, por lo que es más probable descubrir la desviación completa. Son las menos subjetivas de los 3 tipos de pruebas. Controlan los efectos de la acomodación, cosa que los otros no hacen. Son más fáciles para el examinador determinar el monto de la desviación, al menos en mi experiencia, porque es más fácil detectar movimiento de refijación muy pequeña que la simetría de los reflejos luminosos corneales, y pueden diferenciar entre foria y una tropia, a la vez que cuantifican ambas. Las pruebas de oclusión son el gold standard, pero solo si se realizan correctamente. Así que vamos a repasar la técnica. Número 1. Utilizar la oclusión adecuada. El método de oclusión debe obstruir el campo periférico, ya que es el estímulo en la retina periférica lo que estimula la fusión más que la entrada, el estímulo foveal. Así que si quiere disociar completamente al paciente, necesita un buen oclusor. Si debes usar tu mano, usa la palma. Nunca uses el pulgar. El pulgar es bueno para bloquear la fovea. Podrías ocluir la fovea y comprobar la visión de esa manera. Pero yo no lo recomendaría. Pero esto no bloqueará el estímulo periférico. Luego, una vez introducido el oclusor, deje tiempo para que el paciente fije con el ojo descubierto. Yo cuento despacio, en voz baja, mientras sostengo el oclusor sobre el ojo el tiempo necesario. Así que haz una pausa y espera de 1 a 3 segundos, después de ocluir el ojo. Aquellos pacientes que tienen disminución de la visión o defectos del campo visual necesite de una pausa más larga para que fije con ese ojo. Entonces, transfiera el oclusor muy rápidamente sobre del puente de la nariz para cubrir el otro ojo. Lo hacemos así porque debemos simular una fijación monocular ininterrumpida y no permitir en ningún momento una visión binocular. Coloque el prisma sobre el ojo desviado, aunque ese ojo tenga peor visión, o sea, el ojo afectado. En esta fase queremos que el paciente fije como es su costumbre. El objetivo es cuantificar la desviación que el paciente muestra la mayor parte del tiempo, porque ésta se manifestará durante nuestras pruebas sensoriales. Este valor sirve para interpretar los resultados de las pruebas sensoriales. Inicialmente, la colocación del prisma está guiada por la preferencia de fijación, aunque después cambiará. El siguiente punto es tener cuidado de mantener el prisma en el plano frontal. Digo esto suponiendo que todos utilizamos prismas de plástico, y los prismas de plástico están calibrados para la posición de mínima desviación que es aproximada por el plano frontal. Si no se tiene cuidado, el prisma puede girar inadvertidamente alrededor del eje horizontal, vertical o incluso antero-posterior durante la medición. Esto provocará grandes imprecisiones en la medición. En esta ilustración, el prisma puede girarse accidentalmente. En este caso, alrededor del eje vertical, lo que cambiará la potencia efectiva del prisma.
mido hasta la inversión del movimiento ocular, lo que indica que ya no habrá movimiento de refijación. Así aseguro que ese era el punto final y el verdadero valor del ángulo medido. Los pequeños movimientos en la fijación pueden ser difíciles de detectar, especialmente si el paciente tiene intrusiones sacádicas o nistagmo, o el paciente es poco cooperativo o distraído mirando la habitación. La inversión de la desviación mediante este método garantizará que su punto final sea preciso. Tómese su tiempo con la prueba de cobertura alternante. Realice varias pasadas con el oclusor para asegurarse de que ha medido toda la desviación. Y por último, pregunte periódicamente si el objetivo de fijación sigue siendo visible. No siempre le dirán que el objetivo está ahora obstruido por su nariz. Por usted. Así que recuérdele que debe fijarse solamente en ese punto de fijación. El cover test simultáneo con prismas es otra prueba, que utilizamos en circunstancias especiales. Se utiliza únicamente para cuantificar una atropia, ya sea de cualquier cuantía como alternativa al prisma y cover alternante, pero normalmente se reserva para casos en los que la prueba de cubierta sobre cubierta y la prueba de prisma y cubierta alternante dan resultados muy diferentes. Esto se debe a que en esta prueba es más difícil que el examinador pueda identificar el punto final. Observamos movimientos de refijación pequeños detrás de un prisma que nos nubla la visión del ojo del paciente. Es fundamental que introduzca el prisma y el oclusor simultáneamente, como sugiere el nombre de la prueba. No coloque el prisma sobre el ojo desviado y tape y destape el ojo fijador. Hágalo simultáneamente. Debido a que la adición de ese prisma sin cubrir el otro ojo desencadena emergencias de fusión en aquellos pacientes con esa capacidad y terminará sobreestimando su desviación. Las pruebas son cubierta sobre cubierta, prisma y cubierta simultáneos, y prisma y cubierta alterna. Si volvemos a nuestra hoja de ruta sensoriomotora, vemos que como nuestro primer objetivo es determinar si hay una desviación manifiesta, usaremos la prueba de cubrir-descubrir. Seguiremos con el test de prisma y cobertura simultáneo, y luego la cobertura alternante con prismas para medir la desviación completa. Las pruebas de cobertura se combinan y a menudo en el siguiente orden. Primero fijamos el objetivo de fijación, un octotipo, que es una o dos líneas, mayor que el umbral de agudeza visual del ojo peor. Otra razón más para probar primero la visión. De ahí hacemos la prueba de cubrir-descubrir para ver si podemos detectar una atropia. En este punto, podríamos ir de dos maneras. Uno es directo al test de prisma y cobertura simultánea, si el ángulo que vimos era pequeño, o podemos ir a la prueba de prisma y cobertura alternante. Incluso hay casos donde llegamos hasta el prisma y la cobertura alternante y tenemos que repetir el test de prisma y cobertura simultánea. Ya tenemos agudeza visual y sabemos que si la desviación es pequeña, 10 dioptrías prismáticas o menos, mediana entre 10 y tal vez 30, o grande, algo mayor de 30 dioptrías prismáticas. Si el plan es evaluar la visión binocular con pruebas en orden de menor a mayor disociación, comenzaríamos nuestro examen, cuantificando las divergencias fusionales. En mi experiencia, la fusión motora es el componente más ignorado e infravalorado del examen de la visión binocular. Pero creo que es probablemente el más importante. Creo que esto se debe a que a menudo se asume que aquellos pacientes con un trabismo manifiesto no tienen fusión motora, cuando ese no es siempre el caso. A veces el paciente simplemente no tiene suficientes amplitudes de divergencia fusional para controlar la desviación, si es moderada o grande.
En otros casos, el paciente tiene una fusión anómala con una pseudofovea. Este sería más bien el caso de una desviación menor. En otros casos, el paciente tiene una supresión que impide la vergencia fusional, aun cuando su vergencia fusional sea bastante fuerte. Creo que los clínicos también tienden a asumir que aquellos pacientes con ambliopía densa o visión reducida en uno o ambos ojos tampoco tienen fusión motora. Pero como mencioné antes, el input retiniano periférico es más fuerte para la vergencia fusional que el estímulo foveal. Definitivamente es posible tener amplitudes de fusión en estos casos. Así que yo diría que la fusión motora es el tipo más importante y valioso de visión binocular, ciertamente para el paciente, pero también para el cirujano. La fusión motora mantiene los ojos alineados. Probar la fusión motora revelará el ángulo target de la cirugía y el margen de error a corregir. Se puede estimar la capacidad del paciente para corregir una desviación postoperatoria y puede ser usado como un objetivo cuantificable de control sobre una desviación intermitente para ayudar a determinar el momento de la cirugía. Aquí la prueba de fusión motora puede omitirse si hay una desviación constante de ángulo grande y aquellos con pérdida grave del campo visual. Estos pacientes pueden tener fusión motora, pero probablemente sea mínima y no sería crítico detectarla. En desviaciones mixtas, la forma en que lo hago es compensar la vertical y luego medir las amplitudes horizontales, o viceversa. Para ello, hacemos que el paciente fije binocularmente un objeto. El objeto, de nuevo, es el tamaño del optotipo, que es 1 o 2 líneas mayor que el umbral visual del ojo peor. Haremos esto a la distancia de prueba apropiada, a veces de cerca, a veces de lejos, a veces ambas. Podemos utilizar barra prismática, prisma giratorio o un dispositivo aploscópico. Personalmente prefiero la barra de prisma por varias razones. Es portátil, fácilmente disponible, sin una fuente de alimentación. Los ojos del paciente son fácilmente visibles a través de la barra y eso es crítico para mi método de determinar la ruptura de la fusión. También es muy fácil de usar. Hay desventajas. Primero, puedes obtener falsos positivos si solo confías en el paciente de ver doble cuando rompen la fusión. Estas barras pueden desenfocar la visión y pacientes lo ven como diplopía. Otros experimentarán realmente diplopía monocular y reportarán diplopia cuando todavía se están fusionando. La barra de prisma es menos precisa en rangos altos debido al gran salto de potencia al final de la barra. Y finalmente, estos prismas de mayor valor empañarán la visión, lo que puede reducir artificialmente la medición del punto de ruptura. Para cuantificar el rango de fusión motora, si tienes un paciente operado, si el paciente tiene una desviación manifiesta presente, la forma de hacer esto es compensar la desviación primero, y luego introducir la barra prismática, disminuyendo gradualmente la potencia, para subcorregir la desviación hasta la ininterrupción. Entonces volverás y se incrementará el valor de los prismas gradualmente hasta que se interrumpa la fusión nuevamente. Creo que mucha gente se salta ese segundo paso, pero puede ser muy valioso para el paciente mayor que se va a operar de estrabismo. Nos gustaría saber si los dejamos con una ligera sobrecorrección, que en muchos casos se recomienda. ¿Cuánto les molestará la diplopía postoperatoria? Ahora bien, hay una excepción importante a este método. Si su paciente tiene monofijación o CRA con un estrabismo manifiesto, no puede compensar la desviación y tampoco comprobar las amplitudes fusionales. Añadiendo el prisma simplemente estimulará sus reservas fusionales y obtendrá una respuesta falsa. Si usa la prueba de vergencia fusional para cuantificar el control,
La dirección de la base del prisma debería aumentar la demanda de emergencia. Para una esotropía, que la base esté hacia adentro. Y para exotropía, base hacia afuera. En este caso, si la desviación es intermitente, puede empezar con la menor potencia de prisma y aumentar hasta que se interrumpa la fusión. Ya puede reducir la potencia del prisma hasta restablecer la visión y recuperación. ¿Cuándo se recupera la fusión? Para desviaciones intermitentes, cuantificamos el control. El punto de recuperación es tan importante como el punto de ruptura. Si el punto de recuperación está muy alejado del punto de ruptura, no es una buena señal para el control e indica que el paciente está probablemente en el camino hacia el deterioro. Ahora, he estado hablando de la ruptura de la fusión, y la diplopía es un signo de ruptura de la fusión. Pero siempre me gusta respaldar eso con evidencia física. Así que siempre observaré los ojos del paciente a través del prisma para determinar cuándo se ha roto la fusión. Puedo reconocerlo porque ahora se manifestará la desviación completa. Si realizamos las pruebas sensoriales de menor a mayor disociación, las pruebas estereoscópicas son las siguientes, a excepción de la prueba del Frisbee. Son pruebas que no necesitan gafas y se realizan en cualquier momento. No es disociadora. Pero no es la prueba de estereopsis que comúnmente usamos. Yo diría que si la fusión motora es el tipo de visión binocular que más se pasa por alto, las pruebas de estereopsis son muy utilizadas y sobreenfatizadas en la visión binocular. Probablemente una postura controvertida sobre la estereopsis. A menudo, es el único tipo de visión binocular que se evalúa en el examen sensoriomotor. Es el tipo más complejo de la visión binocular. Requiere una alineación precisa, buena calidad de imagen en ambos ojos y un sustrato cortical intacto para la detección de la disparidad. Así que si su paciente demuestra estereopsis en el postoperatorio, eso dice mucho del éxito de su intervención. Pero la presencia de estereopsis, como típicamente la medimos en la clínica, no predice o garantiza la alineación a largo plazo, y en algunos casos puede que ni siquiera suponga una diferencia funcional perceptible en el día a día del paciente. No se puede extrañar lo que nunca se tuvo. La estereopsis es la visión binocular menos importante para las personas con estrabismo de infancia, en términos de marcar una diferencia en sus vidas. La mayoría de pacientes confía en las señales de profundidad. Ahora bien, hay una excepción muy importante a esta regla. Los pacientes con estereopsis la perdien por aparición del estrabismo tienen primero que recuperarse de estereopsis. Dicho esto, el examen de la estereopsis tiene un gran valor para el examen sensoriomotor. Nos permite diferenciar entre la fusión central, es decir, la fusión foveal, y la fusión periférica. Estereopsis gruesa, 70 segundos de arco o peor, indica solo fusión periférica. Estereopsis fina, 60 segundos de arco o mejor, indica fusión bifoveal. Así que podemos usar esta prueba para diagnosticar el síndrome de monofijación. También podemos usarlo para controlar descompensación o pérdida de control. Es importante reconocer, sin embargo, que es una medida indirecta de descompensación, porque la disminución de la estereopsis se debe a un empeoramiento de la supresión. Una estereopsis anormal puede ser una descompensación de la visión binocular de infancia, y es importante saberlo, porque influirá en el pronóstico del paciente. La prueba de estereopsis puede ser omitida en presencia de estrabismo constante de ángulo moderado a grande o pérdida de visión monocular o binocular significativa. Excepción importante: los adultos con sospecha de exodevaciones de inicio en la infancia. Muchos casos comienzan como un estrabismo intermitente que permitió el desarrollo de la estereopsis. Pueden ser constantes ahora sin estereopsis,
pero lo tuvieron antes y podrían volver a tenerlo. Curiosamente, estímulo polarizador tiene un efecto restaurador en la alineación de los ojos que permite detectar alguna estereopsis. Ahora hablemos de la prueba Titmus. Es la prueba estereoscópica más utilizada, y lo ha sido durante más de 5 décadas, a pesar de sus defectos bien documentados. En particular las señales monoculares de profundidad, pero esta prueba también presenta otros problemas. Es fácil administrarla incorrectamente, lo que aumentará la probabilidad de sobreestimación de la agudeza estereoscópica. La distancia para la prueba afecta al tamaño de la retina, al igual que la distancia interpupilar del paciente. Muchos clínicos no saben que esta prueba está calibrada para uso de 40 centímetros y no a 33 centímetros, donde medimos las respuestas de cerca. Es muy popular debido a su disponibilidad, familiaridad, facilidad de administración, pero también por la mosca doméstica. La prueba de la mosca es valiosa, porque la disparidad es muy grande. 3000 segundos de arco es mucho mayor que la mayoría de las pruebas comerciales. Esa prueba puede evaluar la estereopsis macroscópica en pacientes microtrópicos. El problema es que los defectos de la prueba Titmus magnifican la mosca. Además, es difícil administrar la prueba sin utilizar preguntas capciosas que indiquen al paciente la respuesta correcta. Y la respuesta suele ser sí o no, lo que significa que tienen un 50% de posibilidades de acertar. Es fácil de recordar las respuestas debido a la sobreexposición. Y esto conduce a una tasa de falsos positivos inaceptablemente alta. Creo que el test Titmus es más fiable la primera vez que lo ve el paciente, sobre todo si el examinador no prepara al paciente para lo que va a ver. De este modo, se obtiene una reacción espontánea en la que se puede confiar. Ahora bien, hay formas de usar esta prueba para reducir falsos positivos. Una es con el uso de gafas con polarizadores de orientación coincidente. El problema es que estas gafas no existen, no se fabrican, así que habría que crearlas. Lo que yo hago en su lugar es repetir esta prueba después de girar el libro 90 grados y comparar las respuestas. Las gafas Titmus y el libro de pruebas contienen filtros polarizados ortogonalmente para crear la ilusión de profundidad. El ojo derecho solo ve la imagen de la mitad izquierda de la página. El ojo izquierdo ve la imagen de la derecha. Esta disparidad de imágenes retinianas cruzadas crea la ilusión de que la mosca está más cerca del observador que el plano del libro. Sin embargo, si el libro se gira 90 grados, se crea una disparidad de imagen vertical. El cerebro puede detectar la disparidad vertical, pero es incapaz de procesarla para percepción de profundidad significativa o cualquier otra cualidad visual. Pacientes bifobiales con capacidad estereoscópica notan que la mosca es más plana, o tal vez doble o ambas cosas. Los pacientes con estrabismo manifiesto, sin estereopsis, pueden informar de una sola imagen plana debido a la supresión. Pero ningún paciente debería registrar una ilusión de profundidad, debido al cambio de orientación del libro. Es importante presentar la mosca en ambas orientaciones, sobre todo si es la única prueba que voy a hacer. Y voy a comparar sus respuestas. Para aquellos con historia de examen de seguimiento, empiezo con el libro en esta orientación. Les pregunto lo que ven y luego giro el libro de nuevo, a la orientación que debe ser utilizado. Después de la estereopsis, seguimos con la fusión sensorial. Esta prueba es la última de nuestra serie sobre visión binocular, ya que suele ser una de las más disociadas. Con este paso también revelamos información sobre la supresión y la correspondencia retiniana. Las pruebas de fusión sensorial pueden aportar información sobre la fusión foveal,
versus a la fusión periférica, la supresión y la correspondencia retiniana. La fusión sensorial debe ser evaluada en todos los pacientes con mala fusión, los que no tienen fusión motora y no tienen estereopsis, independientemente del tamaño del ángulo. También debe tomar este paso para cualquier paciente que reporte diplopía. Yo recomendaría hacerlo en todos sus pacientes preoperatorios. Ahora, puede ser omitido en pacientes que ya han demostrado fusión motora y estereopsis fina, pero no omita este paso en pacientes con estrabismo sensorial. Usted puede pensar que no hay forma de que este paciente sea realmente binocular y puede que se equivoque. Algunos de los peores casos de diplopia postoperatoria que he tenido que manejar son en aquellos pacientes con estrabismo sensorial, en los que no se evaluó la fusión sensorial antes de la cirugía. La fusión sensorial es un proceso cortical de integración de input visual de dos fuentes para construir una imagen. Paradójicamente, las pruebas de fusión sensorial suelen utilizar estímulos que no pueden fusionarse. Se presentan imágenes disímiles a los dos ojos y buscamos pruebas de fusión. Existen algunas advertencias importantes. La ausencia de diplopía en un paciente con estrabismo no significa que el paciente tenga fusión o potencial de fusión. Cuando hay un estrabismo manifiesto, no es necesariamente incompatible con la fusión. No todos los pacientes con diplopía son capaces de fusionar. Aunque no es frecuente, algunos pacientes son incapaces de fusionar y es necesario identificarlos antes de realinear los ojos. La diplopía con incapacidad de fusión puede ser congénita si se ha perdido el mecanismo natural de supresión o adquirida, normalmente por lesión cerebral. El valor de las pruebas sensoriales puede ser obvio, pero ¿por qué debemos investigar la supresión en la correspondencia retiniana? Hay varias buenas razones. Su presencia proporcionará información sobre la edad de inicio o la duración del estrabismo, y esto puede ser importante a la hora de determinar el pronóstico a largo plazo. En segundo, la localización y tamaño de un escotoma de supresión revela el estrabismo que estaba presente en la infancia. En tercer lugar, revela el ángulo sensorial, es decir, la posición del ojo preferida por el cerebro para la fusión. Con suerte, esa posición es con ambas fobias proyectadas sobre el objetivo de fijación, pero no siempre es así. Número 4. Es usado en la evaluación del pronóstico para visión única o fusión. Y número 5. Ayuda a determinar el riesgo de desviación postoperatoria y el resultado a largo plazo. La supresión profunda y la correspondencia anómala pueden asociarse con mal resultado quirúrgico a largo plazo. Probar la fusión sensorial requiere 2 pasos como mínimo, porque debemos evaluar tanto la fusión foveal como la periférica. Esta información, estos inputs visuales están siendo procesadas en 2 vías paralelas distintas, todo el camino hasta el nivel de entrada de la corteza visual y más allá. Así que es posible tener una respuesta de fusión bajo una condición y una respuesta de supresión o diplopía en otra. De hecho, casi cualquier combinación de respuestas es posible, excepto que no se puede tener fusión foveal con supresión periférica. Al realizar las pruebas, el ángulo o tamaño de la imagen retiniana es crítico. Cuando queremos probar la fusión foveal, el tamaño de la imagen retiniana no debe ser mayor a 1.5 grados. Si queremos examinar la fusión periférica, queremos un objetivo más grande, pero no tan grande para caer en la creciente temporal del campo visual. Así que unos 6 grados es lo ideal. Los resultados de la prueba se registrarán como una de las 3 respuestas. Fusión, que de nuevo no es realmente fusión, es más percepción simultánea. Diplopía o supresión. Registramos respuestas para objetivos foveales y otra para periféricos. Tengan en mente que la respuesta a estas pruebas es fusión o no. No se puede entender bien sin conocer la alineación. Una prueba popular para la fusión sensorial.
Es la medición prismática de la atropia. Esto va a ser suficiente para aquellos con estrabismo adquirido y diplopia, particularmente en el caso de estrabismo de ángulo moderado a pequeño. Se hace un poco más difícil con ángulos más grandes porque el prisma que hay que utilizar distorsiona y nubla la visión del paciente. Esta prueba tiene muchas ventajas. Es rápida y sencilla. No necesita equipo especial ni fuente de poder. Es portátil. Pero lo más importante, permite un mundo real, visualización de la fusión. Es muy sencillo de entender para el paciente y de realizar para el examinador. Pero tiene algunas desventajas. Este tipo de prueba no diferencia entre la fusión y la simple ausencia de diplopía. A veces necesitamos saber si se está suprimiendo la fóvea. No es útil en aquellos casos que además tienen una ciclotropía asociada a su estrabismo. Puede no ser preciso para aquellos cuyas desviaciones no corresponden a un valor específico. Los prismas grandes pueden dar resultados engañosos. No es preciso para aquellos con antecedentes de visión binocular anómala. Voy a hablar un poco ahora sobre la prueba de los 4 puntos Worth, porque ha existido por generaciones de clínicos, está comúnmente disponible y la mayoría de la gente la usa con frecuencia. La prueba de 4 luces de Worth tiene sus ventajas. Es rápida y sencilla. Es portátil. Es fácil para el paciente entender lo que se le pide. Se puede utilizar para comprobar la fusión central y periférica al ajustar la distancia de la prueba. Y diferencia entre fusión y ausencia de diplopía. También sirve para evaluar el tamaño y profundidad del escotoma de supresión y puede evaluar la correspondencia retiniana anómala. Desventajas. Esta prueba no es amigable para la fusión. Lo que quiero decir con amigable para la fusión es que estos son ambientes cómodamente iluminados con contornos en el campo periférico para proporcionar estímulos de fusión. Esto va a ser un entorno visual que no solo estimula la fusión, sino que también fomentará la supresión si el paciente tiene supresión. Solo aquellos pacientes con visión binocular robusta y arraigada, ya sea normal o anormal, demostrarán una respuesta de fusión en una prueba tan disociativa. Es fácil aprender la respuesta correcta. Quizás no tan fácil como con la Titmus, pero bastante fácil. El formato anaglifo puede dar lugar a respuestas falsas en personas con defectos de refracción no corregidos. Y la prueba no está estandarizada de un fabricante a otro. Puede haber discrepancias en la luminancia y el contraste entre el filtro rojo y el verde que podrían dar resultados incorrectos. En el test de 4 luces de Worth, empiezo con las luces de la habitación encendidas a distancia con la linterna. Así me aseguro de que voy a proyectar el estímulo sobre la fóvea. Simplemente pregunto al paciente cuántas luces ve, y si dicen 2 o 3, lo indicaría como una respuesta de supresión. Si me dicen 4 luces, eso se registra como fusión, aunque es más como percepción simultánea. Y 5 luces podría significar diplopía o supresión alterna. Si su paciente le da la respuesta de 5 luces a distancia, es importante hacer algunas preguntas más. ¿Están las 5 luces presentes al mismo tiempo? ¿O alternan entre 2 rojas y 3 verdes? El siguiente paso es opcional. Si quiero utilizar esta prueba para medir lo grande que es el escotoma de supresión, voy a caminar lentamente hacia el paciente con la linterna encendida y le pediré al paciente que me diga cuando cambie el número de luces. En algún momento llegaré a un límite, donde ahora ven 4 luces o podré llegar hasta 1/3 de metro y el paciente seguirá indicando 2 o 3 luces. Y a continuación mide la distancia entre usted y el paciente,
Cuando vieron por primera vez 4 luces y medir el tamaño del estímulo de la linterna, usted puede enchufar esos números en una fórmula matemática simple y calcular realmente el tamaño en grados del escotoma de su presión retiniana. El siguiente paso no es opcional. Vamos a repetir la prueba de cerca a 1/3 de metro. Hay que hacer las dos cosas porque puede variar la respuesta. En este punto ahora tenemos otro paso opcional. Podría apagar las luces de la habitación. Esto va a hacer la prueba más disociante y pueda evaluar cualitativamente lo profunda que es la supresión. Y el último paso opcional es compensar la desviación con PRISM, proyectando el objetivo de 4 puntos en la fóvea desviada para evaluar la dirección visual de la fóvea en condiciones binoculares, ya sea con las luces de la habitación encendidas o apagadas. Es una prueba de correspondencia retiniana, así que tomemos un minuto para hablar de lo que es la correspondencia. El input de ambos ojos debe corresponder en la corteza visual, porque tenemos ojos colocados frontalmente, con campos visuales ampliamente superpuestos. Los elementos de la retina están preajustados para que se correspondan con normalidad, pero esa correspondencia tiene que ser reforzada por la experiencia binocular normal en la infancia. Al reconocer qué puntos se corresponden, el cerebro se da cuenta de los puntos que no se corresponden, y lo necesitamos para localizar objetos en el espacio en condiciones binoculares y para movimientos vergenciales. La correspondencia retiniana anómala es la adaptación a ejes visuales desalineados, en la que la dirección visual subjetiva del ojo no fijador se desplaza con respecto a las del ojo fijador, pero solo en condiciones binoculares. El objetivo es permitir una visión binocular rudimentaria. Esa visión binocular puede ser simplemente fusión sensorial periférica. También podría ser vergencial, probablemente no estereopsis, pero si la estereopsis está presente, va a ser muy burda. Casi cualquier prueba de visión binocular puede utilizarse para obtener información sobre la correspondencia, aunque existen pruebas específicas para evaluar la correspondencia retiniana. Opino que es más fácil detectar una correspondencia anómala utilizando una prueba de fusión sensorial que de fusión motora o estereopsis. Una respuesta de fusión con una desviación manifiesta es una prueba de correspondencia anómala. La respuesta de diplopía binocular en presencia de ortotropía también puede ser evidencia de correspondencia anómala. Como la supresión, la correspondencia binocular anómala es sensible a la prueba y al entorno visual. Cuanto más lejos esté de la fusión amigable, más profunda será la correspondencia anómala si el paciente sigue manifestando que fusiona. En general, el punto de fijación extrafoveal que recibe la imagen de frente puede conectar más fácil para la corteza cerebral, para que corresponda con la fóvea del ojo fijador, que reconecta con la fóvea. Los pacientes que presentan diplopía binocular cuando ambas fóveas reciben la misma imagen tienen un SRA mucho más arraigado y corren un mayor riesgo de sufrir temporal de diplopía paradojal en el postoperatorio. Por ejemplo, cuando mencioné compensar la desviación con PRISM y el test de 4 luces de Worth, la prueba de correspondencia puede omitirse en pacientes con estereopsis fina. Si su paciente tiene 60 segundos de arco de estereopsis, o mejor, no necesita hacer este paso porque, por definición, tienen fusión bifoveal. También puede omitirlo en un paciente que reporta una respuesta de fusión, el test de 4 luces de Worth. En otras palabras, el estímulo caerá en ambas fóveas. Debe comprobar la correspondencia retiniana en pacientes con estrabismo comitante macroscópico de infancia,
Esas son las circunstancias ideales en las que se desarrolla una correspondencia anómala. Es particularmente importante determinar la dirección visual motora de la fobia desviada bajo condiciones binoculares, debido a ese elevado riesgo de diplopía paradójica postoperatoria. Las pruebas de fobia a fobia estimulan ambas fobias, simultáneamente con imágenes similares en condiciones binoculares. Finalmente estamos preparados para el examen motor. Observamos la alineación ocular en nuestras posiciones de mirada secundaria y terciaria, versiones y ducciones y otras pruebas necesarias. Al analizar la versión, se evalúa la función primaria de cada uno de los 6 músculos extraoculares en cada ojo. Para ello, comparamos su función con la del músculo sinergista o yunta contralateral. La presencia de limitaciones puede informar su diagnóstico y ciertamente puede ayudarle en su selección del procedimiento quirúrgico. Para ello, giramos el globo ocular en el campo de acción de cada músculo. El campo de acción es la posición de la mirada que aísla la función de ese músculo concreto. Para observar el campo de acción, se gira el ojo para que el plano del músculo sea paralelo a la línea de visión. En esta posición, cuando el músculo se contrae, se observa su función primaria. Si hay limitación, se comprueban inmediatamente las ducciones para ver si la rotación puede ser más completa en esa circunstancia. La mayoría de los examinadores harán que el paciente persiga un objetivo en el campo visual de cada uno de los 6 músculos. Algunos preferirán llevar al paciente de nuevo a la posición primaria, para fijar aquí de nuevo, antes de pasar a la siguiente posición de mirada. Unos piden al paciente grandes movimientos desde la posición primaria, y otros pueden usar la maniobra de la cabeza de muñeca o reflejo Bohr para rotar los ojos. Sin embargo, en la mayoría, el método es menos importante que el punto final. Es importante que los ojos estén en la mirada deseada para evaluar correctamente. Las anomalías en las versiones se califican en una escala de -4 a +4, en la que 0 es normal. Se trata de un sistema de clasificación muy subjetivo. No hay forma de estandarizar esta prueba y depende en gran medida de la propia experiencia del examinador. Debido a que la hiperfunción no existe fisiológicamente, la hiperfunción de músculo oblicuo puede ser el resultado de una hiperfunción sin oposición, como en el caso de un antagonista ipsilateral parético. Realmente el término hiperfunción describe qué es lo que estamos viendo. Es fácil dejarse llevar por la posición e inclinación de los párpados, los pliegues epicantales, el exoftalmos o la asimetría orbitaria. Por tanto, desplaza los párpados, incluso el inferior. Mira la posición del limbo relativa al limbo del otro ojo. Esto es importante para la evaluación de la función del oblicuo superior. Personalmente encuentro este músculo el más difícil de evaluar en las versiones. Cuantificar la desviación en diferentes posiciones de la mirada es esencial para detectar la incomitancia y el campo de mayor desviación. Las posiciones cardinales de la mirada, que están circuladas aquí, son aquellas posiciones de la mirada que aíslan la función de los músculos extraoculares individuales. Incluyen 2 de las posiciones secundarias y las 4 posiciones terciarias. No necesariamente tenemos que medir todas esas miradas en cada paciente. Volveré sobre ello dentro de un momento. La distancia de prueba estándar en mi consulta es medir de lejos cuando estamos midiendo las posiciones de mirada. Pero cualquiera distancia de prueba revelará un patrón de desalineación. Yo encuentro más fácil usar la fijación a distancia. Debido a su repetibilidad, me resulta más fácil colocar los ojos correctamente de una visita a otra cuando mido a distancia. El posicionamiento del estímulo es importante. Normalmente, si medimos a distancia, el estímulo está inmóvil. Lo que cambia es la posición de la cabeza del paciente.
Giro la cabeza hasta el límite del cuello. Entonces comprobaré si el paciente es capaz de ver ese objetivo de fijación con cada ojo individualmente. Si no es así, rotaré la barbilla hacia atrás hasta ver el objetivo con cualquiera de los ojos. Si mido en una posición oblicua de la mirada, utilizo un método de 2 pasos para conseguirlo. Ejemplo, barbilla hacia abajo y rotación de cabeza. Esto me pone en la misma posición en cada visita. En mi habitación, ¿qué miradas hay que examinar? Depende. Si la desviación es horizontal, necesita la mirada arriba y abajo para buscar un patrón, especialmente si su paciente es un niño o tuvo una historia de estrabismo de inicio en la infancia. Si es vertical, hay que comprobar la mirada derecha e izquierda e inclinación de la cabeza. Hay muchas situaciones en las que es necesario medir al paciente en posición oblicua de la mirada. En esta etapa estamos buscando patrones de incompetencia y desviaciones primarias secundarias que dan nuestro diagnóstico diferencial. Por esta razón, colocaremos el prisma sobre el ojo examinado, ya sea el ojo preferido o no. Es muy fácil rotar el prisma fuera de la posición correcta en las posiciones de mirada secundaria y terciaria. Pequeñas rotaciones. Fuera del plano frontal pueden ocurrir en la primaria, pero en las miradas laterales es aún más difícil mantener ese plano frontal. La rotación del prisma puede enmascarar una incomitancia o una desviación multiplanar falsa. No queremos crear incomitancias inadvertidamente. Es fácil obstruir la visión del paciente cuando se miden desviaciones en la mirada derecha e izquierda. Si usas el mismo método que recomiendo para poner al paciente en la posición de mirada correcta. En los extremos de la mirada, la rotación del ojo será limitada por el tejido blando en la órbita, como las poleas musculares. Hay que minimizar la falsa incompetencia, colocando el prisma sobre el ojo con menor libertad de rotación. Dado que ese ojo no puede moverse completamente, debido a la posición de la mirada, podemos usar el prisma en ese lado para evitar ese problema y observar el movimiento en el otro ojo. Usaremos el prisma base externa sobre el ojo abducido si estamos midiendo una mirada lateral en exodesviación y prisma base interna sobre el ojo abducido si medimos miradas laterales en una exodesviación. Hay varias pruebas especiales que no se utilizan en todos los pacientes. Se utilizan según las necesidades. Estas son algunas de las más comunes. Adaptación prismática. Comprueba nuestras medidas para asegurarnos de que tenemos toda la desviación medida, pero también nos puede el potencial de fusión. Normalmente lo utilizo en estrabismos horizontales con una disparidad lejos-cerca, pero no en estrabismos cotidianos. La oclusión diagnóstica es muy valiosa. Cualquier niño o adulto con historia de estrabismo infantil puede beneficiarse de la oclusión diagnóstica, incluso si parecen tener un tropia constante. La oclusión diagnóstica también se usa en pacientes con postura anómala de cabeza desconocido y, una vez más, para volver a comprobar las mediciones sacando toda la desviación. El cálculo de la relación ACA puede ser valioso en cualquier paciente con estrabismo horizontal de infancia, incluso si ese paciente es un adulto. Y, por supuesto, la ciclotropía. Todos los pacientes con desviación vertical, con posible excepción en tipo disociada, deberían someterse a una evaluación de ciclotropía. Cualquier paciente incapaz de fusionar con el prisma que compensatorio o bajo cualquier otra circunstancia, ese paciente necesita una evaluación para determinar si hay una ciclotropía. Ahora, esta no es una lista exhaustiva de pruebas especiales. Hay mediciones de lejos por una ventana, mediciones de ultra cerca, un examen con el sinoptóforo para diplopía compleja y anormalidades de fusión. Evaluaciones de movimientos sacádicos, seguimiento suave y movimientos oculares vestibulares. Todos ellos los utilizo cada semana en clínica. Estas 4 son probablemente las pruebas adicionales más comunes.
Ya completado nuestro examen motor sensorial. El siguiente paso va a ser evaluar las pupilas, porque muchas de las enfermedades, trastornos y lesiones que causan estrabismo también afectan la función pupilar. Y también vamos a terminar con una evaluación del vicio de refracción. Ningún examen completo estaría completo sin ella. Ahora, esto va a incluir lensometría para buscar prisma oculto en las gafas. Siempre me sorprende cuando descubro prisma en los anteojos y el paciente no sabe que el prisma fue puesto ahí. También queremos asegurarnos de que la refracción es exacta para un par de buenas razones. Una refracción precisa es útil para una imagen retiniana clara, mejorando la fijación del paciente, lo que significa que va a mejorar la precisión de sus mediciones. También queremos mantener o restaurar la mejor visión del ojo dominante. Necesita una refracción para controlar y equilibrar el esfuerzo acomodativo. Una buena retinoscopia cicloplégica es valiosa, especialmente para el paciente adulto. El hecho de que su paciente sea présbita o preprésbita no significa que la acomodación no esté afectando a la alineación ocular. Es el esfuerzo acomodativo, no la respuesta que determina la cantidad de inervación, que va simultáneamente a los músculos rectos mediales. Así que una refracción cicloplégica es crítica en el paciente adulto. En conclusión, el camino hacia el diagnóstico y el tratamiento exitoso no suele ser una línea recta. Se puede hacer un diagnóstico preciso y completo utilizando pruebas muy comunes y sencillas. Pruebas de visión binocular son igual importantes como las de motilidad. Preoperatorio. Y la visión binocular puede informar la elección del manejo y puede influir en la satisfacción del paciente y el resultado a largo plazo. Gracias, Dr. Kushner y One World, One Vision, por invitarme a participar en este exhaustivo curso sobre estrabismo. Muchas gracias, profesor Arnoldi. Eso fue conciso, completo, totalmente claro y lleno de datos muy valiosos. Tengo dos preguntas breves. Usted dijo que al hacer la prueba de tropia inducida con un prisma vertical, no hay que usar uno ni muy grande ni muy pequeño. ¿Qué tamaño específico de prisma utiliza? Normalmente utilizo un prisma médico de 10 prismas. Cuando enseño a mis alumnos les hago usar un prisma de 14 o de 15 dioptrías, porque les resultará más fácil ver, pero no menos de 10 y no más de 12 para mí. Bien, gracias. Eso es muy útil. La otra pregunta que tengo es, ¿tienes algún consejo sobre cómo tratar a un paciente que muestra refijación cuando lo estás midiendo? En unos pacientes puedes obtener un buen punto final con el prisma y en otros hacen refijación hacia el otro lado hasta que llegan a un punto final de fijación y tienes que estimar. ¿Algo puede ayudar en esa situación? Me alegro de que hayas sacado el tema. Me parece que esto sucede más a menudo en pacientes que han tenido un estrabismo de inicio en la infancia. Pueden ser niños o adultos, pero tienen una larga historia de desalineación. Esto, por supuesto, es muy difícil de encontrar el punto final apropiado. Hay ocasiones en las que haré mi prisma y cover test alternado, y luego vuelvo a comprobar con una prueba de reflejo de luz corneal. Cuando utilizo la prueba del reflejo luminoso corneal, también mido la inversión. Añado prismas hasta que veo que he sobrecorregido al paciente. Pero para ser honesto, la mayoría de las veces es posible determinar el punto final con exactitud. Eso es lo que utilizo para determinar el punto final. A veces, registro un rango en lugar de un número, normalmente dentro de 5 dioptrías de prisma. Son casos difíciles. Algunos lo hacen porque tienen disminución de la visión en un ojo o pérdida del campo visual.
y así, prolongando la prueba de cobertura alternativa, dándoles tiempo para fijar con el ojo que acabo de descubrir puede ser útil en este caso. Pero no siempre. Realmente no hay sustituto para la experiencia clínica en esto. Gracias. Eso es muy claro y útil. Y con eso diré que esto concluye el curso One World, One Vision sobre estrabismo y el examen motor sensorial. El traerles esta conferencia trae muchos agradecimientos. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que le haya resultado educativo y que lo comparta con otros. En One World, One Vision agradecemos a los conferenciantes que compartieron su conocimiento para hacer que valiera la pena. Y por supuesto a Burt Kushner por asumir la carga, espero con buen ánimo, para desarrollo y moderación del curso. También agradecemos al Consejo de Administración por su orientación y a nuestros donantes por el apoyo financiero que ha hecho posible este videocurso. Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por sus extraordinarios esfuerzos para hacer el curso tanto visual como auditivamente. Extraordinario. Y por la participación de los conferenciantes. Gracias, Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite nuestro sitio web oneworldandvision.org. Y por último, si tienes comentarios o pensamientos o ideas, puede escribirme a owob2020@gmail.com. Hasta la vista.